Considerando que, bueno, Lima, 10 de diciembre del 2020, voy a prender mi cámara un momento. Bien, Lima, 10 de diciembre de 2020, 14 de diciembre de 2020, la bachiller Rivera Castañeda Patricia Kerstoveida ha cumplido con presentar la documentación para sustentar la tesis titulada Influencia del Design Thinking en la experiencia del aprendizaje de estudiantes de la carrera de educación. Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde 2019, para optar el grado académico de maestro en docencia universitaria. El director de la Escuela de Posgrado, en mérito a las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria 30-220 y el Reglamento de Grados y Títulos, resuelve, artículo 1, designar como miembro del jurado de la sustentación de tesis a los siguientes profesionales. Presidente, doctora Cris Melody Calla Vázquez, secretaria, doctora Marilén Lozano Lozano, y vocal, doctora María Nancy Cecil Camargo. Muy bien. En este caso, señorita Rivera Castañeda Patricia Kerstoveida puede iniciar con las... Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes, doctora Cris Calla, doctora Nancy Salzavilca y doctora Marilén Lozano, docentes de la Universidad Privada Norbert Wiener. Muchas gracias por ser parte de esta etapa tan importante de mi vida como es la de adoptar el grado de magíster en docencia universitaria por la Universidad Privada Norbert Wiener. Cuando Thomas Alva Edison creó la bombilla eléctrica, iluminó al mundo entero y creó la noche en día. Y es que Edison centró toda su atención en las necesidades que tenían las personas. Es así como hoy sabemos que lo que Edison hizo fue un temprano ejemplo de lo que conocemos hoy como pensamiento de diseño o design thinking. Pero veamos cómo es nuestro maravilloso cerebro. Y para eso vamos a echarle un vistazo a los niños, a cómo piensan los niños. Ellos piensan de manera libre, fluyen de manera natural, desde un cerebro desparametrado, sin ningún paradigma. Y ellos son sencillamente geniales. A través de los años, la sociedad, la escuela, el sistema puede ir encasillando estos pensamientos y limitando a quien puede ser un genio en potencia. Dicho esto, quiero definir lo que es el design thinking o pensamiento de diseño como una metodología que está centrada en las necesidades de las personas, que busca soluciones creativas e innovadoras a través de ideas disruptivas, ideas que pueden romper paradigmas. Esta metodología consta de 5 fases y empieza por empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Estas fases han sido consideradas para mi investigación como parte de las dimensiones del design thinking. De manera que el título de mi investigación es Influencia del Design Thinking en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Educación, Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde. Y iniciamos con el capítulo 1, el problema. Las inadecuadas estrategias metodológicas, así como diseños curriculares, ¿no? Y también las escasas herramientas tecnológicas o el mal uso de estas, no logran capturar o lograr los aprendizajes esperados en los estudiantes de educación, de manera que ello se traduce en experiencias de aprendizaje no significativas. Formulación del problema, tenemos el problema general. ¿En qué medida la metodología del Design Thinking influye en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la carrera profesional de educación del Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde? Y para no caer en ser repetitiva, voy a tratar de ser concreta en la lectura de estas preguntas. ¿En qué medida la metodología del Design Thinking, empatía, definir la problemática, idear, prototipar y evaluar influyen en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la carrera de educación del Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde? Objetivos. Objetivo general.
evaluar la influencia del Design Thinking en la experiencia y el aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional de educación del primer ciclo del Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde. Objetivos específicos: evaluar la influencia de la metodología del Design Thinking, empatía, definir la problemática, idear, prototipar y evaluar en la experiencia del aprendizaje en los estudiantes de la carrera profesional de educación del Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde. La justificación: este trabajo se considera que con esta investigación se ha contribuido en mejorar los aprendizajes, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes a través de la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras y también en el desarrollo de procesos. Marco teórico. Y en los antecedentes que se han encontrado, ¿no?, tenemos que los resultados han sido favorables después de la aplicación de la metodología del Design Thinking, como por ejemplo es el caso de Glenn Susiu Bagun, ¿no?, con el paper Enseñar el pensamiento de diseño en la Escuela de Negocios, en donde los profesores fueron capacitados con la metodología del Design Thinking y ellos a su vez la enseñaron a sus estudiantes en esta Escuela de Negocios, y los resultados fueron que los estudiantes desarrollaron competencias, ¿no?, que los profesores esperaban. Luego tenemos también el paper Design Thinking, cómo guiar estudiantes, emprendedores y empresarios en su aplicación, ¿no? Y los docentes esperaban formar estudiantes que tuvieran un perfil de empresarios y emprendedores. Entonces, para lo cual utilizaron la metodología del Design Thinking y estos estudiantes pudieron desarrollar productos innovadores en su escuela de negocios, ¿no? Luego tenemos el paper Desarrollo del pensamiento seguro en los estudiantes de ingeniería, y aquí se implementó y se impartió un curso que trataba acerca de la prevención a través del diseño, ¿no?, del Design Thinking. Y los resultados que tuvieron es que el conocimiento que tuvieron los estudiantes logró que ellos pudieran elaborar planes de prevención de accidentes, de desastres, ¿no? Y finalmente, combinar la tecnología y la educación emprendedora a través del Design Thinking, reflexiones sobre el proceso de aprendizaje. Ello trató acerca de estudiantes de ingeniería, ¿no?, que tenían un nivel avanzado en conocimientos tecnológicos. Sin embargo, tenían un déficit en las competencias genéricas. Entonces, el plan de los profesores fue aplicar el Design Thinking para desarrollar competencias genéricas en ellos, lo cual se pudo producir. Y bueno, todos sabemos que las competencias genéricas deberían estar y ser parte de todo profesional, ¿no?, porque son competencias de corte transversal. Luego, nuestras bases teóricas. Las hipótesis. La hipótesis general: la metodología del Design Thinking influye en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional de educación del primer ciclo del Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde. La metodología del Design Thinking: empatía. La metodología del Design Thinking: definir la problemática, idear, prototipar. Y la metodología del Design Thinking: evaluar, influye en la mejora de la experiencia del aprendizaje de los estudiantes de la carrera de educación del Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde. La operacionalización de variables, variable independiente y dependiente, sus respectivas dimensiones e indicadores, términos básicos, y llegamos a la metodología. Esta tesis es de tipo cuantitativa y de tipo aplicada, perdón, y de nivel descriptivo, y el diseño es cuasi experimental. En cuanto a la población y muestra, ¿se fue mi PPT? ¿Algo pasó? A ver, vamos a compartirlo otra vez.
Disculpen, no sé qué pasó, pero se fue el PPT. Vuelvo a compartir, por favor, no hay problema. Sí. Ahora sí, avanza, por favor. Sí, por favor. Ya. Entonces, la muestra fue tipo no probabilístico, un grupo intacto, dado que, bueno, este es un instituto pedagógico que forma docentes, ¿no? Carreras profesionales de 5 años y tenemos diferentes especialidades, ¿no? Entonces, teníamos 20 alumnos, de los cuales 8 correspondían a la especialidad de educación inicial, 5 educación primaria, 5 educación física y 2 a educación secundaria con la especialidad de comunicación. Luego, las técnicas e instrumentos de recolección, se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento fueron los cuestionarios. Descripción de los instrumentos. Para el cuestionario 1 de la variable Design Thinking, este tenía 20 preguntas. La escala de Likert es como se presenta. No hay diseño, diseño en proceso, diseño logrado. Y para el cuestionario 2 constaba de 14 preguntas y la escala de Likert era inicio, en proceso y satisfactorio. El procesamiento de datos y análisis de datos se empleó el programa, la hoja de cálculo Excel para vaciar los cuestionarios, los datos de los cuestionarios y posteriormente el programa SPSS. Aspectos éticos, respeto, justicia, gratitud, antes, durante y después de la aplicación de la prueba. Presentación y discusión de resultados. Entonces, para Design Thinking, empatía, con respecto a la experiencia del aprendizaje, se encontró que 45% de los estudiantes tuvieron una experiencia del aprendizaje satisfactoria, un 15%, y un diseño logrado. Y un 15% de ellos, una experiencia de aprendizaje en proceso y también un diseño logrado. 25% de ellos, una experiencia satisfactoria y un diseño en proceso, y un 15% de ellos, experiencia de aprendizaje en proceso y un diseño en proceso en cuanto a Design Thinking y empatía. Entonces, a partir de los datos, podemos decir que la metodología del Design Thinking y empatía no influye en la mejora de la experiencia del aprendizaje de los estudiantes. Luego tenemos en estos resultados que el 35% de los estudiantes experimentó satisfactoriamente, ¿no? La experiencia de aprendizaje y obtuvo también un diseño logrado, mientras que un 35% que también tuvo una experiencia del aprendizaje satisfactoria se encontró en el diseño en proceso. Un 30% tuvo una experiencia del aprendizaje en proceso y un diseño en proceso también. De manera que la metodología del Design Thinking, definir la problemática, influye en la mejora de la experiencia del aprendizaje de los estudiantes. También en Design Thinking, idear y experiencia del aprendizaje, se encontró que 50% de los estudiantes tuvo una experiencia del aprendizaje satisfactoria y un diseño logrado, mientras que un 20% que también tuvo una experiencia del aprendizaje satisfactoria, se encontró en un diseño en proceso. Un 30% de los estudiantes tuvieron una experiencia del aprendizaje en proceso, 15% de este 30%, un diseño logrado y el otro 15% un diseño en proceso. Entonces, concluimos que la metodología del Design Thinking, idear, no influye en la mejora de la experiencia del aprendizaje de los estudiantes. De los resultados, podemos ver que en este caso, Design Thinking, prototipar en la experiencia de aprendizaje, se vio que el 60% de los estudiantes tuvo una experiencia de aprendizaje satisfactoria y un diseño logrado,
un 10% que también tuvo una experiencia de aprendizaje satisfactoria, tuvo un diseño en proceso, un 10% experiencia de aprendizaje en proceso y un diseño logrado, y un 20% experiencia de aprendizaje en proceso y diseño en proceso. De tal manera que la metodología del Design Thinking prototipar influye en la experiencia del aprendizaje con valor de la prueba Rode-Sperman, que nos indica que hay una influencia moderada directa, ¿no? Que existe, ¿no? Design Thinking mejoró la experiencia del aprendizaje en este caso. Ahora, Design Thinking evaluar sobre la experiencia del aprendizaje, vemos que un 10% tuvo experiencia del aprendizaje satisfactorio, un 60% de los estudiantes también experiencia del aprendizaje satisfactorio en diseño en proceso, un 5% una experiencia del aprendizaje en proceso y alcanzó un diseño logrado, mientras que un 25% de los estudiantes alcanzó una experiencia del aprendizaje en proceso con un diseño también en proceso. Por lo tanto, la metodología del Design Thinking evaluar no influye en la mejora de la experiencia del aprendizaje de los estudiantes. Aquí es, en general, el Design Thinking sobre la experiencia del aprendizaje. Vemos que el resultado fue que un 50% de los estudiantes tuvo una experiencia del aprendizaje satisfactorio y un diseño logrado. Inclusive podemos decir que un 70% tuvo una experiencia del aprendizaje satisfactoria, ¿no? También. Y un diseño en proceso, 20% de ellos. Un 30%, una experiencia del aprendizaje en proceso y diseño en proceso también. Así que existe influencia entre la metodología del Design Thinking y la experiencia del aprendizaje. El valor de la prueba Rode-Sperman nos indica una influencia moderada directa, entendiéndose que el Design Thinking mejora la experiencia del aprendizaje. Conclusiones y recomendaciones. Y la primera es que la metodología del Design Thinking influye en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo del Instituto Víctor Andrés Belaúnde. En la segunda, la metodología del Design Thinking empatía no influye en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo. La metodología del Design Thinking definir la problemática influye en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo. La metodología del Design Thinking idear no influye en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo. La metodología del Design Thinking prototipar influye en la experiencia, y la metodología del Design Thinking evaluar no influye en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes. Recomendaciones. Promover la enseñanza de la metodología del Design Thinking en la educación superior, así como en todos los niveles educativos, porque influye y genera una mejora en la experiencia de los aprendizajes de los estudiantes. La segunda es fomentar nuevas investigaciones en torno a la metodología del Design Thinking con el fin de promover nuevas experiencias y potenciales mejoras en la experiencia de los estudiantes. Utilizar la metodología del Design Thinking en el campo educativo, ya que al combinar la creatividad y la empatía de los estudiantes genera una mejora en la experiencia del aprendizaje. Desarrollar capacidades en los docentes para la implementación de la metodología del Design Thinking en los diferentes ámbitos de aprendizaje como una estrategia saludable para ser utilizada en la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos y también en la construcción de procesos. Implementar un curso taller de Design Thinking para los estudiantes de educación del Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde desde el primer ciclo en adelante, ¿no? Con el fin de desarrollar competencias propias de esta metodología, como pueden ser el pensamiento crítico, también competencias de investigación, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Continuar con la realización de investigaciones que continúen evaluando la influencia del Design Thinking en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes en el nivel superior. Bueno, esto lo pasé para el final. Limitaciones de la investigación fue el tiempo, probablemente con muy poco tiempo en realidad se desarrollaba un curso, ¿no? Yo estaba a cargo de un curso,
pero además, ¿no? Incluí la metodología haciendo talleres, ¿no? Entonces fue muy poco tiempo. Esta es la validación de los instrumentos, juicio de expertos con 85%, y eso es todo. Muchas gracias. Gracias también. Bien, vamos a pasar a las preguntas de la doctora Marilelo Sá. Bien, muchas gracias, doctora Vizcayo. En principio, felicitarte por tu defensa de la tesis, ¿no? Se ha evidenciado bastante coherencia, bastante orden, ¿no? En la proyección del contenido de tu material. Algunas preguntas que me llevan a reflexionar, que me gustaría que usted me las responda. Si bien la metodología del design thinking, de acuerdo, no sé si puedes ir a tu diapositiva número 38. A ver, sí, claro. La 38 es el título de conclusiones y recomendaciones. Ya, entonces, hacia atrás, retrocede. En la parte, ya, acá. Cuando dices creo que es una más, retrocede una más. Ya, cuando dices que tu p-valor casi en todas casi en todos tus resultados, digamos, es menor que el nivel de significancia, ¿no? Y que te lleva a interpretar de que la metodología del design thinking no influye en la mejora del aprendizaje del estudiante. Si realmente es una metodología que no influye en esta, digamos, en esta experiencia de investigación que has tenido, donde obviamente tú has utilizado un cuestionario, me imagino que has identificado o has descubierto algunos otros aspectos que influyen en la experiencia del aprendizaje, porque lo que veo en tu investigación es que el nivel de significancia, digamos, es bastante moderado, o sea, digamos que no tiene un impacto directo en el proceso de aprendizaje. ¿Qué otros factores se puede atribuir que ayudan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en este grupo en el que tú te has concentrado? Bueno, los estudiantes en realidad, bueno, como mencioné hace un momento, el tiempo fue cruel y jugó jugó en contra de nosotros, ¿no? En realidad, pero yo considero que si pudiéramos tener más tiempo, ¿no? En desarrollar estos talleres, ¿no? Que fueron dentro de las horas de una asignatura, ¿no? En realidad no fueron más de 4 horas, ¿no? Podríamos haber conseguido mucho más, mejores resultados, ¿no? Yo estoy segura de eso. Y de otro lado, también podría decir que los estudiantes son muy jóvenes, ¿no? Tuve un estudiante de 41 años, uno nada más, pero todos los demás fueron entre 16 y 25 años. Entonces, son estudiantes que vienen con toda una problemática, no se saben expresar bien, ¿no? Hay que ayudarlos mucho en ese sentido, ¿no? Y así como aquí en el evaluar no hubo influencia, así como también en la fase empatizar, tampoco hubo influencia, y yo creo que ello obedece a que justamente no saben comunicarse muy bien. Cuando se les pedía, por ejemplo, que digan, cuéntanos tu vida en un minuto, ¿no? Tus defectos y virtudes.
con las justas decían su nombre, ¿no? Y no sabían qué más decir, había que ayudarlos, había que hacer muchas dinámicas para que puedan ellos soltarse y puedan compenetrar el grupo, ¿no? Yo creo que hace falta más tiempo que ellos también puedan desarrollar habilidades comunicativas para que esta metodología pueda, en este caso, pueda haber influencia en empatizar o en evaluar para que el grupo se pueda cohesionar bien, porque si bien es cierto, son procesos iterativos que hay que repetirlos muchas veces y todas las veces que haga falta, eso redundará en mejores resultados. Eso es saludable, ¿no?, para el proceso. Sin embargo, con estas limitaciones de los chicos, fue un tanto difícil, ¿no?, de lograrlo. O sea, digamos que probablemente el poco conocimiento que el grupo encuestado ha tenido sobre esta metodología, probablemente, como tú mencionas, la falta de tiempo, ¿no?, de poder, digamos, reforzar más esta metodología. Hay que quizás las respuestas de los estudiantes no sean respuestas bastante objetivas con relación a la metodología, ¿no? Así Eso es lo que puedo rescatar de tu Sí, así es, ¿no? Una segunda, digamos que quisiéramos nosotros implementar esta metodología en los estudiantes de, digamos, de una maestría. ¿Cómo consideras, siendo tú conocedora de esta metodología, que has investigado, que has indagado, ¿no?, sobre esta metodología, cómo podríamos implementar en las asignaturas de una maestría, por ejemplo, docencia universitaria, en las asignaturas? O sea, ¿cuál podría ser, digamos, esa receta de tu parte? Bueno, por ejemplo, yo recuerdo que en la maestría tuve un curso de proyectos, ¿no? Yo creo que para la elaboración de proyectos, ¿no?, esto es ideal, porque podemos trabajar mucho empatizando. Se trabaja mucho, sabemos, en educación superior y en posgrado, más en trabajo en equipo, trabajo colaborativo, es full trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, es una excelente, ¿no?, digamos, manera de poder implementar el design thinking allí, porque podemos hacer grupos de trabajo donde se genera la fase de empatía, luego se define un problema, ¿no?, en la búsqueda de un problema, y darle solución, ¿no?, a algún problema ya definido a través de todas estas fases, ¿no?, que son empatizar, definir, idear. Personalmente, dentro de mi curso, ¿no?, hicimos un taller, ¿no?, donde dijimos, bueno, tenemos un problema, queremos mejorar las experiencias de los aprendizajes, ¿cómo ustedes piensan que podemos mejorarlo? Entonces, ellos fueron, ¿no?, definiendo, ¿no?, lanzando problemas y luego priorizándolos, sacaron un par de problemas y finalmente pudieron ellos encontrar dos problemas, ¿no?, encontrar la solución a un par de problemas. Entonces, yo creo que implementar la metodología, especialmente, por ejemplo, en este curso de proyectos, ¿no?, que personalmente yo he llevado en la maestría, sería bastante interesante, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, en mi curso hubo el proyecto de vida. También los chicos utilizaron ahí un poco, como que se les hacía un poco difícil, pero lograron hacerlo, ¿no? Lograron hacerlo en su proyecto de vida. Y como última pregunta, señora Patricia, siendo que esta metodología tiene un nivel de significancia moderada, digamos, ¿no?, o sea, que no tiene una incidencia directa en el proceso de la experiencia de aprendizaje en los estudiantes, explicaste algunas de las razones que tú consideras que ha llevado a que, pues, no se tenga resultados esperados. En tu opinión, si
hubiera otra tesista que desea hacer esta investigación o continuar con esta investigación, ¿qué le recomendarías para que no le pase a ella lo que te pasó a ti? O sea, digamos que vaya esta tesista con más, digamos, con más precaución de conseguir la información, sobre todo objetiva, ¿no? Por parte del encuestado o de los encuestados. Ya, muy bien. Yo creo que en principio tendríamos que definir bien el tiempo, ¿no? Emplear mayor tiempo para desarrollar estos talleres, ¿no? Y que puedan lograr, ¿no? Con desarrollo de procesos o el desarrollo de un producto, quizás, ¿no? Y el tiempo uno, y luego pensaría que de repente, yo lo incluyo en el trabajo de investigación y digo que los chicos son jóvenes y están, pues, todos sabemos que los adolescentes, los jóvenes, están expuestos a mucho estrés, ¿no? Por diferentes razones. Quizás incluir más dinámicas para que ellos puedan soltarse, ¿no? De manera que este estrés que ellos tienen está comprobado, ¿no? Por estudios neurobiológicos. Bueno, no es mi campo, pero sí logré indagar en eso, que los niveles de cortisol al estar expuestos al estrés estos jóvenes impiden que los aprendizajes se fijen con facilidad, ¿no? Y eso está a nivel del córtex, ¿no? De la corteza cerebral. Entonces, quizás hacer más talleres, ¿no? Y más dinámicas, ¿no? Que puedan soltar a los chicos, que puedan cohesionar el grupo y más horas en los talleres, porque en realidad yo hubiera querido tener más horas, ¿no? Más horas para poderlos ayudar de mejor manera. De hecho, los resultados fueron favorables también, ¿no? O sea, si bien es cierto, vemos aquí que hay dimensiones que no han influido, pero también sí sé que hubieron buenos resultados. ¿Por qué? Porque lo vi en sus competencias. Ellos pudieron desarrollar mejores competencias, por ejemplo, las investigativas. Entraron con 0 competencias investigativas, no tenían idea de cómo investigar, ¿no? Entonces, finalmente formaron una especie de sociedad científica, ¿no? Entre ellos, que podían investigar juntos, ¿no? Y podían ir visitando diferentes fuentes, páginas, donde podían encontrar información valiosa para sus trabajos, para sus estudios, ¿no? Y también desarrollando un proceso de aprendizaje, porque tampoco podían, digamos, tenían muchas técnicas de estudio, ¿no? Muchos, digamos, no tenían hábitos de estudio, ¿no? Muchos que digamos, sí. Gracias. Gracias a usted, señora Patricia. Y con estas intervenciones de la señorita tesista, he terminado con las preguntas que me corresponde hacer. Doctora Cris Calle, puede usted continuar con las preguntas de orden para los demás miembros. Gracias. Muchas gracias, doctora Marilena Lozano. Y ahora vamos a dar pase a las preguntas a la doctora Nancy Sasavilca. Muy buenas tardes, estimada Patricia. Mis felicitaciones por su exposición. Voy a hacerle una pregunta bien puntual. ¿Cómo hizo el buen uso del aspecto ético en su tesis? Sí, bueno, antes de la aplicación de la prueba se envió el documento solicitando, ¿no? La aplicación de la prueba a la Dirección General, coordinando con las autoridades en todo tiempo y también comunicando a los estudiantes que se iba a hacer un estudio, ¿no? A partir de los talleres que habíamos tenido y que iba a concluir con la aplicación de estos cuestionarios, ¿no? Finalmente, después de la aplicación de esta, se agradeció a ellos, a las autoridades, ¿no? Y bueno, se procesaron los datos, ¿no? En todo tiempo, con mucho respeto, se les anunció también que esto no iba a ser, no era necesario que pusieran sus nombres, ¿no? Porque era de manera anónima, y se realizó creo que con mucho respeto, con mucho orden y hubo satisfacción en cuanto a los procesos, ¿no? De la aplicación de la prueba.
Muchas gracias. Usted, doctora Calla, esa es la única pregunta que... Debemos hacer 3 preguntas por miembro por cada participante. Doctora Nancy, gracias. Bueno, la otra pregunta que podría hacer es respecto a la aplicación del número de la muestra, ¿no? O sea, los 20 estudiantes. ¿En un solo momento o en diferentes espacios de tiempo, estimada Patricia? Sí, doctora. ¿Cómo no? Fue en un solo momento. Fue tipo transversal. Ok. Sí, solo y en lo que referente a los cuadros o tabulados, la aplicación que hizo, ¿le involucró en buen tiempo o ya con el apoyo del soporte estadístico lo culminó? Sí, tuve apoyo de una estadística, sí, para poder procesar los datos. Yo le envié, yo en realidad fui la que procesó el Excel, ¿no? Vaciando todos los resultados de los cuestionarios y luego ese Excel se lo envié a la estadística, a la profesional estadística, y ella ya procesó los datos y me envió los resultados, ¿no? Sí, doctora. Muy bien, estimada Patricia. Muchas gracias. Gracias con todos. Conforme, gracias. Muy bien, doctora. Vamos a pasar a mis preguntas. Bien, tengo varios que he podido ir anotando, pero me gustaría preguntar primero con respecto a si usted vio que era poco el tiempo, no consideró de repente realizar el corte de manera longitudinal en varios momentos. ¿Cuál es la razón por qué no? En realidad, en realidad, doctora, sí tiene razón. Sí, yo debí, tengo que hacer esa reflexión, sí, debí considerar hacerlo de manera longitudinal, ¿no? Hubiera sido más nutritivo, seguramente, ¿no? Pero lamentablemente ya no se pudo hacer porque agosto del año pasado es que yo apliqué, ¿no? En ese mes. Entonces ya no logré hacerlo en los siguientes meses. Tenía a mi papá enfermo y lamentablemente no pude, ¿no? Dedicarme mucho más como quizás yo hubiera querido. De hecho, este trabajo de tesis ha tomado más tiempo de lo que esperaba, ¿no? Creo que esa fue una limitación personal que no me permitió poder continuar como en algún momento se propuso, ¿no? Sí. Y con respecto a idear, evaluar, empatizar, ¿qué recomendaría para que de repente en un futuro, en otras investigaciones, podamos medir la influencia? Yo creo que quizás utilizar, además de talleres extracurriculares, ¿no? Sería saludable, ¿no? Implementar estos talleres extracurriculares para desarrollar la metodología con mayor profundidad, ¿no? Y seguramente obtener resultados mucho más favorables, ¿no? Mucho más contundentes, ¿no? De hecho, los antecedentes que tenemos, todos son favorables. Esta investigación, la que yo he hecho también, ¿no? Pero quizás haciendo talleres extracurriculares podríamos haber tenido resultados mucho más contundentes, ¿no? Esto es lo que yo propondría, ¿no? De hecho, es una de las recomendaciones, hacer talleres extracurriculares y desarrollar esta metodología desde el primer ciclo. Eso es lo que podría decir. Ya, con respecto a tus criterios de inclusión de la muestra, ¿cuánto fue la muestra y por qué consideraste justamente esa cantidad y esas personas? Ya, bueno, la muestra fue de 20 estudiantes del primer ciclo, ¿no? Y fue un grupo intacto. La muestra no se tomó de manera aleatoria, ¿no? Fue no probabilística, porque justamente todos los chicos del primer ciclo eran 20, ¿no? Y era la única asignatura que yo tenía en este instituto, así que por eso decidí tomar la muestra completa, que eran estos 20 estudiantes, ¿no? Ya.
Y la última pregunta, ¿por qué decidiste usar Spearman? Spearman. Sí, ¿por qué Spearman? Bueno, eso... De repente no creo que conversando con mi asesora me dijo que era lo más recomendable, ¿no? Para el tipo de investigación que estaba haciendo. Y bueno, yo estuve de acuerdo en hacer lo propio, ¿no? En utilizar Rod Spearman. Ya, entonces de repente fue a curva no paramétrica, ¿no? Muy bien. Eso sería todo con respecto a mis preguntas. Ahora le invito a un momento que nos deje deliberar y la terna se va a quedar para poder tomar la decisión. Solo 1 minuto de tiempo y luego usted se reincorpora a la sala. De acuerdo. Puede dejar de compartir sus láminas. ¿Cómo dejo de compartir? Wow. Sí. Maestrita Patricia. Sí, doctora. Por favor, tengo que salir. Tiene que... de acuerdo. Ajá. Okay. Y luego 1 minuto nada más y regrese. De acuerdo. Ya vuelvo. ¿Cuánto tiempo hice? A ver, he salido de del Blackboard. ¿Qué hora es? 4:38. ¿Alguien me escucha? Sí, muy bien. Sí. Escuchando varios. No, ¿quiénes están en la...? Le pasé el link a mi mamá. Ay, espera que me lo veas. Ya, sí. Muy bien, excelente. Sí, ¿cómo? Correlación de Spearman. Bueno, Spearman, porque la verdad es que mi asesora... Quería asociar dos variables. Correlación. Claro, correlacionar. Muy bien, 1 minuto de hecho. Ya creo. Todavía no. Coste 40, ya es 1 minuto. Muy bien, excelente. Gracias. ¿Quién más está en línea? Está Paco McQueen. Ay, no, qué vergüenza. No, ni están viendo. Saludos. No sé quiénes están del otro lado de la pantalla, pero aquí estoy esperando a que mi jurado delibere y en 1 minuto vuelvo a entrar. De hecho, ya tengo que volver a entrar. A ver, ya. Ok. Y ahora tengo entonces. Estoy volviendo a entrar. Muy bien. ¿Ya retornó? Sí, doctora Calla, aquí estoy. Muchas gracias. Voy a dar lectura al acta de sustentación, siendo las 16 horas del día 14 de diciembre del 2020 en el Salón de Grados de Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, los miembros del jurado de tesis, integrado por presidente, doctora Cris Nora Vicaya Vázquez, secretaria, doctora Maribel Lozano, vocal, doctora Nancy Salzabú Camán. Se reunieron para la sustentación de la tesis titulada Influencia del Lessing Thinking en la experiencia del aprendizaje de estudiantes de la carrera de Educación, Instituto Superior Pedagógico Víctor Andrés Relaunde, 2019, que presenta la bachiller Rivera Castañeda Patricia Raquel Segura, para optar el grado académico de maestro en docencia universitaria. El asesor de la tesis, magíster Maribel Rodríguez. Terminada la sustentación, el jurado, luego de deliberar, acuerda 16 la tesis, calificándola con la nota de 16 aprobada.
firmado el 14 de diciembre del 2020. Felicitaciones. Muchas gracias, doctora Calla, doctora Marilé, doctora Salsavilca. Felicitaciones, señora Patricia. Sí, muchas gracias, muy amables por haber sido parte de esto y por su valiosa también colaboración. Muchas gracias. Para continuar con el juramento, tienen que dar lectura al juramento. Muy bien. Juramento de honor. Yo, Patricia Raquel Zobeida Rivera Castañeda, al abrazar por libre y espontánea voluntad el grado académico de magíster, prometo por Dios, mi patria y los valores humanos que alimentan mi integridad profesional, asumir con fidelidad los principios y valores que identifican a la escuela de posgrado de nuestra universidad y hacer realidad el desarrollo integral de la persona humana, la sociedad y la democracia, fin supremo de la sociedad libre y honorable. Lima, 14 de diciembre de 2020. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, muy amables. Gracias, doctora Calla, doctora Marilé y doctora Salsavilca. A honrar ese grado académico. Así es, a honrar ese grado académico siendo una profesional probo, dentro, formada con principios éticos y morales. Muchas gracias. Gracias, muy amables. A celebrar con la familia ahora. Gracias, muchas gracias. Que tengan una feliz Navidad. Quiero aprovechar para saludarlas, desearles los mejores deseos para este año. Salud y bienestar para todas sus familias, para toda la familia de la Universidad Wiener. Muchas gracias. Muchas felicidades. También, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, doctora Cris. Gracias, doctora Nancy. Gracias. Gracias, doctora McLeod. Gracias, Nancy. Ya, buenas tardes con todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Despídete de todos que están viendo. Chao a todos, muchas gracias por ser parte de... Oh, wow, no sabía que había tanta gente. De haber sabido, creo que no lo hubiera hecho igual. Pero muchas gracias por acompañarme en esta importante etapa. Gracias a todos, gracias por su compañía y seguramente por sus buenos deseos desde donde están. Gracias, que Dios los bendiga. Bye, bye.